Hola, bienvenidos. Hoy me vas a acompañar a preparar unas cremositas paletas de fresa que quedan súper ricas para esta temporada de calor. Los ingredientes que necesitamos para las paletas de fresa son leche condensada, fresas, esencia de vainilla, azúcar, leche y crema para batir. Vamos a empezar por cortarle la colita a las fresas y las vamos a poner en la licuadora. Las puedes cortar a la mitad, esa yo la puse entera. Y algunas las voy a cortar a la mitad para que sea más rápido de que se muelan. Después cortar la colita o nada más le insertas el cuchillo así y vas hacia alrededor para remover la colita. Dejé estas 5 fresas acá y estas las voy a cortar en cuadritos súper pequeños. Las podemos también triturar con la licuadora, pero a mí me gusta cortarlas en cuadritos pequeños. Estas las vamos a reservar para el último. Ahora acá en la licuadora voy a agregar la vainilla, la leche. Yo estoy utilizando leche de almendras. Puedes utilizar la leche que gustes. Si te gusta la leche entera de vaca, puedes utilizar leche de vaca, pero yo estoy utilizando leche de almendras. Y molemos estos ingredientes. Tenemos estos ingredientes listos y ahora los voy a poner aquí. Aquí es donde voy a mezclar todos los ingredientes. Voy a utilizar esta coladera y también la mantita para colar las semillas, porque no quiero que se vayan las semillas de la fresa. Va a tardar un poquito porque la fresa es espesa, entonces no quise utilizar nada más la pura coladera porque tiene los orificios un poquito grandes y las semillas de la fresa no son tan grandes y se pasan por la coladera. Por eso también preferí utilizar la mantita para que se queden las semillas acá. Esta es otra manera también de ayudar a que se pase el líquido fácil. Nada más presionas. Te vas a embarrar, pero no importa, te lavas la mano y listo. Solo presionas y sale con facilidad. Porque si esperamos a que pase así nada más, nos va a llevar muchísimo tiempo. Cuidado de no ponerlo tan alto porque si no, por si brinca, para que no caiga por todos lados. Acá nada más nos quedó la semilla. Ahora me voy a enjuagar la mano para seguir con el siguiente paso. Después de haber colado la fresa, así quedó. Ahora voy a incorporar los demás ingredientes acá. Vamos a agregar la leche condensada. Vamos a mezclar. Y vamos a agregar las fresas que picamos. Vamos a dejar esto acá y ahora vamos a batir la crema, que es lo que va a ayudar a que las paletas queden así súper cremositas. Puse mi refractario en el congelador como por unos 2-3 minutos para que esté súper frío y para que sea muchísimo más rápido batir la crema. Y no la voy a batir como para pastel, la voy a batir un poquito más aguadita. Ahorita te muestro cómo va a quedar. Voy a empezar a agregar el azúcar. Ya está espesando y no la he batido ni por un minuto.
De vez en cuando me tomé un descansito porque batir con la mano es un poquito cansado. Ya está adquiriendo la consistencia que necesito. Esta es la consistencia que necesito. Haber puesto el refractario en el congelador hizo una gran diferencia. En total pienso que me llevé no más de 3 minutos batiendo la crema. Y así es como quedó. Esta es la consistencia que necesito. Ahora lo que voy a hacer es voy a incorporar esta crema en la mezcla que tenemos. Y vamos a mezclar toda la crema. Vamos a batir con cuidado para no bajar la crema y solo vamos a batir por unos cuantos minutos, nada más en lo que se incorpore bien la mezcla. Quedó súper cremosito. Ahora voy a poner la mezcla en moldecitos de paleta para ponerlas en el congelador. Estos son los moldes de paleta que voy a utilizar y me voy a ayudar con esta tacita para poner la mezcla dentro. Me sobró un poquito de mezcla y voy a utilizar este vaso de plástico para ponerla. No es mucho, es poquito. Con este voy a ser súper práctica y le voy a poner un tenedor y así lo voy a poner en el congelador. Ahora estas las voy a cubrir. Las voy a poner en el congelador por mínimo 4 horas y te muestro cómo quedaron. Después de más de 5 horas, las paletas de fresa ya están listas. Voy a dejar caer un poco de agua sobre los moldes para que sea más fácil sacar las paletas. Dejé caer el agua en los moldes nada más por unos cuantos segundos. Y ahora voy a tratar de girar esta paleta para mostrarte cómo quedó. Así quedó. Pareciera como si fuese yogur congelado. Se mira como que tiene la misma consistencia. Ahora voy a sacar una de acá para ver cómo se ven estas. Y así quedaron súper cremositas. Se mira que están súper cremositas. Cuando las saques de este molde, asegúrate de hacerlo con cuidado porque si jalas sin poner atención, te va a pasar como a mí, que esta se quedó la mitad de adentro porque jalé muy fuerte y no fui un poco paciente. Y acá está, esta es otra. Se mira que están súper suavecitas. Ojalá que te animes a hacer las paletas de fresa para que las pruebes. Muchas gracias por mirar el video. Nos vemos en la siguiente receta.